Pasamos a 55 minutos. Les dije que hoy Carmen Inver va a hablar sobre la propuesta que nos ha dado el vocero de la presidencia de que para una reforma a la Constitución se convoque a la ciudadanía, y Guido Gómez Mazara, ese que no baraja ni medio pleito, habla hoy sobre la convención interna del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y qué creen? Se los traje a los dos juntos. Buenas noches a los dos. La causalidad y la casualidad, porque hay determinados subtemas en el tema mío que sé que van a provocar la siempre quietud que tiene Guido Gómez Mazara. Guido, coincidimos el miércoles antepasado. Sí. Él tenía, hace 2 o 3 semanas. Siempre bienvenido para Yulisa. Tú sabes que, como toda mujer de excepción, ella me da la quietud propia de Puerto Plata. Claro. Entonces yo cuando estoy cerca de ella, me tranquilizo. Sí, ese sonido. Eso necesitas, Guido. Sí. Y qué bueno que estés ahí ya en tu condición de político y de jurista y de levantisco, porque la semana pasada comentábamos un párrafo de la carta de... Guido siempre dice que todos son sus hermanos. Eso nos pasa a los muchachos de la era de Trujillo y de la era de Balaguer, que como nos criamos con tantas personas, ante la ausencia de los padres, teníamos muchos hermanos. Entonces uno de los hermanos de Guido, Antoliano Peralta Romero, le dice nada más y nada menos que al obispo Masalles: yo sé que yo lo he convencido y que después de mis explicaciones usted va a aceptar todo lo que dice el presidente y todos los acápites de la reforma. Con Masalles. Masalles le responde y el párrafo final le dice: y yo no voy a seguir hablando porque usted no me oyó y me trató de una manera desconsiderada. Con esa alfombra, 2 semanas después, a mí me sorprendió escuchar a un gran amigo tuyo y mío, también hay que decir, no hermano, como dice Guido, porque también 1 millón de amigos y 1 millón de hermanos, pero a una persona muy respetada, muy querida, que ahora tiene el control de los medios, de la publicidad, del afecto, que es Homero Figueroa, decir... Uno, por eso te digo que qué cosa que Guido esté ahí, que los partidos realmente son capillas. Esas capillas son muy útiles en campaña. Posiblemente usted y yo tenemos una idea de lo que son los partidos políticos en la República Dominicana, sobre todo esos que ganan 0.7 y tienen 2 ministerios, 5 hermanas, 5 tías, 5 cuñadas. Sí, y una nómina de 400 millones de pesos. Exactamente. Pero eso es parte de los pactos que hacen todos los partidos. También hay otros que tienen 3 miembros que hablan mucho, y uno tiembla porque difaman. Pero no te dan un voto. Bueno, 3. Te dan pero los 3 tienen votos muchos ministerios, muchas direcciones, le prometen un muro, que por cierto, todo eso que pasó ahí, con muro o sin muro. Entonces, dice Homero, no. Los partidos son unas cúpulas, unos grupitos que deciden. Quien va a decidir la reforma es el pueblo. Es una especie de revolución francesa. Me encanta porque a veces con esta discusión de los hijos de Machepa, de los tutumpotes, de quién manda, del partido de una persona, un partido familiar que es importante, que necesitó el voto de las masas, de los guidistas para llegar al poder. Pero Homero dice, no, ahora vamos a consultar al pueblo. La reflexión que hago, Yulisa Céspedes, es que sin necesidad de reformar la Constitución, ya estamos cambiando institucionalmente, porque el oficialismo ha dicho que no se necesita convocar la Asamblea Revisora, que el Congreso realmente no sirve para nada, que somos nosotros como pueblo, que me encanta, que vamos a decidir la reforma constitucional. ¿Estaríamos hablando de un referendo? Posiblemente, pero él dijo que es el pueblo. El pueblo. Bueno, pero... Yo creo que tal vez habló desde la emocionalidad. Guido, ¿tú qué piensas? Homero no, Homero es una persona muy controlada. No, es emocional también. Habló desde la emocionalidad. Creo que habló desde la emocionalidad, porque saber cuál es el procedimiento no te puede sustraer de la Asamblea Revisora. Guido, tú cuéntanos. Y no lo digo sonriendo. Y lo que me sorprendió, sobre todo a la usanza del momento, con esto que vamos a conversar, con este tema que vamos a conversar con Guido, él de alguna manera avala el predicamento de Gómez Mazara en el sentido, no, es que los partidos se han convertido en unas capillas que deciden por el pueblo. Lo dijo Homero Figueroa, Guido Gómez Mazara. ¿Tú crees eso del partido que, bueno, ya el Partido de la Esperanza Nacional se convirtió en un grupo muy pequeño? Yo pienso que el partido de gobierno al que tú quieres entrar
pertenecer y cambiar es el partido del presidente. Pero de él la ya está República. dentro, él está dentro. Pero desconoce los estatutos. Miren, primero buenas noches. Eso se lo aprendió él de memoria. Y me alegra esa introducción. 2 alegatos. El primero, yo coincido, estricto sensu, con mi buen amigo, de verdad, Homero, en la dirección de ese esfuerzo de reconocer que, si bien es cierto, los partidos políticos son los elementos que te conducen a la victoria electoral en el marco del formalismo democrático, también reconozco que hay una profunda desconexión entre las élites de los partidos y la ciudadanía. Porque una cosa es que la gente vaya y vote por los partidos. La práctica partidaria es un mecanismo hasta de movilidad social o de enganchar con quien llegue. Eso es otra cosa. No necesariamente el que participe en los procesos cree ciegamente en la actuación institucional de los partidos políticos. Ahora, el mecanismo por excelencia que ha optado el gobierno, mi lectura es que frente al retiro de fuerzas políticas fundamentales de la mesa del diálogo, de la conversación, han optado por convencer a la sociedad directamente. Yo les deseo buena suerte, de verdad. Sin embargo, al final de la jornada, cualquier mecanismo de reforma necesita de las fuerzas partidarias expresadas en el Congreso. Entonces, como ejercicio democrático puro y simple es bueno, hay que aplaudirlo. Hay que esquivar esa red de complicidades que ha caracterizado la práctica política en el país, fundamentalmente en los partidos, sin importar categorías ideológicas o colores partidarios. Sin embargo, al final de la jornada, es un tema propio del Congreso Nacional. Y mi lectura es que, hasta prueba en contrario, mi partido no tiene la mayoría numérica para hacer los cambios que ha planteado el presidente. Y se retiraron los otros 2 partidos de la oposición. Por eso es indispensable el PLD y hacer la Fuerza del Pueblo. el cálculo matemático de las aritméticas congresionales para que una iniciativa válida en muchos aspectos, por ejemplo, yo saludo... Perdón, Guido, pero tú sabes cómo se alteran las matemáticas en nuestro bueno, país, pero aunque siempre se corre un riesgo de carácter ético que se traduce en una indignación de la población. Todo el que ha querido patear esa regla termina amargado, electoralmente hablando. Pero si hay algo que me llama la atención a mí, esta discusión, y tomo parte de los argumentos de Homero, es en la dirección siguiente. Mi partido, que está en el gobierno, está impulsando, en el marco de las reformas constitucionales que ha planteado, un avance en los derechos ciudadanos. Ha sido el discurso oficial. Me alegra bastante, porque hacia lo interno de mi partido... Un avance en cuanto a derechos ciudadanos. Sí, perfecto, perfecto. Pero me encanta ese argumento porque me seduce en función de mi partido. Porque no podemos pedirle a la sociedad avances en el orden de derechos ciudadanos. Entonces, en mi partido, conculcarle el derecho a los ciudadanos para que se exprese en un proceso interno. ¿Y qué hacemos con esa composición congresual que realmente establece un contraste entre el gabinete, entre la administración, los ministerios y precisamente la representación congresual, donde tenemos personas que son importantes en sus municipios, en su provincia, pero son personas sin el perfil del gabinete que ahora mismo compone la administración pública y el grupo más cercano al presidente? Y esta decisión ahora, vámonos por el pueblo, pero ¿qué hacemos con ustedes? A ustedes los manejamos aquí en Palacio, yo los invito a cenar, y ustedes desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, ustedes van a hacer lo que yo quiera, porque ustedes son unos desarrapados que votaron porque ustedes tienen discolay en los pueblos, galleras, rifa, arrepentimiento. No, pero vamos por partes. Mira, si alguien hacia lo interno del partido ha hecho un esfuerzo de los equilibrios, que yo llamo, soy yo. En función de eso... ¿Necesita equilibrio interno el partido? Sí. Sí. Sí, porque la fuente de mayor impugnación, y que Carmen lo adorna con sus destrezas literarias, ¿no? Y hasta poéticas. Como buena escritora. Claro. Carmen lo que está diciendo es que hay distancias entre la imagen y el perfil de la cúpula en Palacio y la realidad del escenario de representación en el Congreso. Se ha mencionado en varias ocasiones. E inclusive, muchos adversarios nuestros legítimamente le han puesto una etiqueta, popis. Los popis. Que no es un componente nuevo.
Eso lo trajo Juan Bosch en el 62. Pero es tú tumbaste el pescuezo largo, hijo de es Machepa. Es una conversación hasta cierto punto delicada, porque estamos avanzando en un discurso en el que estamos dividiendo la sociedad por grupos. Los blanquitos, como se decía antes en la época de Balaguer, los ricos y los hijos de Machepa. No, lo que pasa es que siempre la lucha política ha tenido como un referente interpretarla en función del prisma social y las características de cada partido. Pero eso no es fomentar la división de clases. No, el problema es que el partido nuestro, independientemente del nombre que tenga ahora, es la extensión de un partido que tuvo como referente al retrato hablado del excluido social por excelencia en la República Dominicana, Peña Gómez. Sí. Entonces yo vengo de San Luis, por ejemplo, municipio, allá. Y cuando tú le hablas a Chini, a Daniel, a Zuni, tú le hablas del partido, tú le hablas de la organización que ha militado hace 40 años, pero hay una empatía social, porque ellos se sienten representados porque ese instrumento que Peña Gómez lo hizo crecer, ellos necesitan un nivel de representación en él. No solo porque son diputados, o son regidores, o son alcaldes, sino porque entienden que en el diseño de las políticas generales del gobierno, ellos están protegidos. Hay cosas en el marco de la actual coyuntura, por ejemplo, que yo reivindico del gobierno. Ponte a pensar que en la actual coyuntura de carácter económica, el país combina crecimiento con inflación. Y en el marco de ese territorio tan difícil, el presidente dice, no, comparado con el PLD, la inversión que hizo el PLD en el sector social es 7% del PIB. Nosotros estamos invirtiendo 9.5%. Es decir, el gobierno que de una forma u otra es endilgado como un gobierno de Popi, en lo que respecta a la política social, aterriza con la gente. Ponte a pensar que al 16 de agosto del 2020 existían 835.000 personas beneficiadas de los programas sociales. Ahora tenemos 1.4. Sí. ¿Cuánto recibió una gente el 16 de agosto del 2020? 850 pesos. 1.650. Es decir, el esfuerzo que hay que hacer en el gobierno es traducir comunicacionalmente más eso y exhibir los rostros para la compensación y el equilibrio. La gente dice, Carmen dice, con mucha razón, debo decirlo, el perfil del palacio, claro, pero hay que adicionarle que Fulcar no es Popi, que Deligne no es Popi, que Toñito Almonte no es Popi. Mira algo, antes de entrar en el conflicto y el tema que yo sé que tenemos, y no está diciendo producción, pero pregúntenle a Guido, eso se le va a preguntar. Escuchándote y sabiendo tu militancia adénica con el PRD y el partido, bueno, el partido tradicional de la República Dominicana, los presidentes del PRD no se parecieron jamás a José Francisco Peña Gómez. Con una excepción, que Peña, por su presencia y penetración en las masas, era un instrumento de equilibrio entre el que se sentía excluido socialmente, sí, porque el presidente era una cosa, pero Peña era el puente que los conectaba. Me sigues como si fuera una conversación en tu terraza. Perfecto. Cuando mencionas los planes sociales y el aumento real de lo que se está dando, no existe ahora mismo desde el partido y desde el gobierno alguien que me canalice, que me haga la bulla y que me conecte con la persona que está recibiendo esas ayudas, que yo lo sienta como marginal, que está cerca de mí. El presidente, y lo hemos discutido aquí con unos expertos, siempre nos repiten que es cercano, que es cercano. Yo sé que tú me vas a decir que tú cenas con él, que tú... Y yo lo noto no cercano, él tiene un discurso de cercanía, pero eso hay que trabajarlo. Por eso, poner a alguien del partido, Carmen, a que te lleve la fundita. necesitamos el partido. No, pero más allá de llevarte eso, es el mecanismo de interlocución para la defensa en el barrio, en el callejón, en el patio, en la esquina, en el parque, de las cosas que está haciendo el gobierno. Porque tú sientes que eso no se está haciendo, Guido. Que tú lo atacaste muchísimo. Luis Hinchausen. No, pero tú sientes que eso no se está haciendo. No, yo siento que el partido, independientemente del reclamo del empleo, tiene que ser un instrumento de orientación política abajo. Sí. Esta es una organización política que no tiene una escuela de formación, lamentablemente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el dirigente? Llenar las expectativas en función del empleo, pero también orientar a los compañeros y compañeras. Porque cuando a una gente se les rompe una tubería, ¿verdad? En Gualey, al final de la jornada a la gente poco le importa si tú eres reformista, PRDista, PLDista, pero quiere que le resuelvan el problema. Y si tú accionas el partido en el ámbito de lo social, tú vas a recuperar una base histórica en favor de nosotros. Pero falta, mira cuál es el problema. Un partido muy joven, Guido.
Bueno, El asunto es que el partido tenga el poder. partido tiene 7 años. Es un partido estructuralmente en construcción. Pero tú sabes, y el país sabe, que nosotros somos la extensión de la casa que dejamos. Cuando yo fui hoy a San Luis, y mañana voy a Palenque, y el viernes voy a Elías Piña, y el sábado y el domingo voy a San Juan de la Maguana, es con la estructura del PRD que yo me junto, que se llama PRM ahora. Que lo único que necesita es un nivel de orientación. Yo siempre respeto mucho el tema de la referencia del tiempo frente a las mujeres. Pero el doctor Peña Gómez tenía el instrumento por excelencia de comunicación, se llamaba Tribuna Democrática. Sí, claro. O sea, de Montecristi a Taigüey, de Jimanía a Samaná, los compañeros sabían la línea política del partido. El mismo la ¿Tenemos decía. eso? No. Por eso necesitamos un partido. Pero ahí viene un tema que eso será para el post, porque precisamente las tribunas democráticas que colaboraron y contribuyeron con el triunfo de Luis Abinader eran tribunas democráticas con un perfil absolutamente diferente. Bueno, eran tribunas independientes. Independientes. Y de la sociedad y civil. De clase media y media alta. Sí. Lo que nunca nos hubiéramos imaginado de personas que iban a mover masas citadinas, lo lograron unas personas que oscila entre la preparación y la apertura Bueno, pero para qué todo el bueno, mundo. Carmen, ¿Cómo lo lograron? pero qué bueno que Por tú un mencionas componente. eso, porque ahora hay una pregunta. Para las próximas elecciones, ¿cuáles van a ser la tribuna? Si todas esas tribunas independientes Dejan de los Plaza de la cargos que Bandera tienen. No, están es que en usted cargos está, políticos. difiero de ustedes. Ustedes asumen el concepto sociedad civil, tribunas independientes, desde el perfil de los conocidos. Sí. Pero la marginalidad, el líder social, es una tribuna Sí, que orienta. Local. Lo que pasa es que no tiene la cobertura de los Sí. medios. Sí, Es más, le voy a dar un no dato. tiene una difusión Le nacional. voy a dar un dato anestésico, para que ustedes vean que aquí hay dos países. El de este circuito Perdón, es exquisito. una cultura de atiéndeme, Claro. Atiéndeme, presidente, mándame algo para mis muchachos Claro. aquí sin necesidad de este medio. Lo Es que, cierto. lo que pasa es que el PLD, en aras de generarse una legitimidad, permitió ese reclamo. Programa eventual vino de empleo y la nominilla. Ese fue un problema. Ahora, en términos prácticos, yo le quiero decir a ustedes que ya el líder social de un barrio no es el dirigente deportivo. El líder social del barrio ya no es el político. Porque el proceso de transformación de la sociedad ha orientado al líder del barrio, que es un Robin Hood moderno, donde la mayoría de los habitantes no tienen un juicio moral sobre lo que él hace. Pablo Escobar también. No, y yo te doy 40 calificaciones más. Bueno, pero eso tiene tanta explicación de que aquí tenemos allanamiento en casa de diputados y tenemos diputados en Estados Unidos Sí. pasando por procesos No, de narcotráfico, eso porque a es- la gente no eso le revela importa otra quién cosa. sea. Que los partidos políticos, porque se elitizaron, dejaron de ser la correa de transmisión de la franja de los de abajo. ¿Tú sabes por qué? Porque un Y altísimo que dejaron porcentaje de entrar los... a cualquiera. No, y quieren No. ganar como fuera, o quieren Bueno, ganar como sea. es que también un altísimo porcentaje de la cúpula de los partidos políticos tiene mayor fascinación por ser atractivo a grupos económicos Sí. que a no los sectores que le dan legitimidad Sí. con el voto. Aquí, un grupo de gente de mi generación tiene mayor interés en ser atractivo con el potencial financiador de su campaña futuro que con la demarcación que lo elige. Que con la gente que lo va a votar. Porque mira lo que ha pasado antes de buscar, de discutir, de analizar la manera de selección conforme a los estatutos del Partido Revolucionario Moderno. Y en este caso no vale decir que tú eras muy jovencito para eso, porque tú has estado en política intrauterina. Yo publiqué el año pasado un trabajo que se llama Del patrocinio al mando. Al mando. En los pueblos, tú sabías que el industrial le daba a todos los partidos. El señor del pueblo le daba... Inclusive se veían las jipetas llegando o a la casa del industrial o a la oficina del Pero industrial. claro, y nunca se inmiscuía. Le daba todo y garantizaba, había un toma y daca, era un asunto consensual. Yo no salgo jamás, pero yo ayudo a la campaña del Lo financio. regidor, del diputado, lo financio. Pero ahora no, y eso ha sido un cambio. Yo no sé si es parte de la transparencia. Ya los que patrocinaban están en el mando y no les importa. Con y qué un solo bueno. problema. ¿Sabe cuál es? Que la naturaleza del político no es igual que ese empresario. Y la política para los políticos. Y los políticos dominicanos hemos sido muy cómplices de dejarle la cancha a esos sectores que al final de la jornada deciden por nosotros. Y a mí poco me importa el riesgo que yo corra diciéndolo. Los políticos tenemos que generar distancias. ¿Sabe por qué? Porque a la hora que tenemos una responsabilidad tenemos que administrar con equilibrio para todos.
Porque el problema es que como no tienes autoridad moral en el marco de la campaña electoral, te dan unos cuartos y después no puedes decir que no. Ese es el problema que presenta la práctica política en la República Dominicana. Y por eso hay que reconstruir la relación del político. La política no puede estar al servicio de sectores corporativos. La política tiene que estar al servicio de la gente. Y el día que perdamos esa conexión, ahí viene o el vengador social o el colapso de los partidos políticos. ¿Qué ha pasado en América Latina? O el advenedizo que se introduce a la política desde un discurso divisionista, mejor loco que un ladrón, cualquier cosa pero no robo, todos son ladrones y todos van a ir presos, y entonces pero ahí, destruye mi el querida sistema amiga, político. Pero ahí la Perú. cura salió peor que la enfermedad. Claro que sí. Y yo prefiero hacer la perestroika desde el corazón de los partidos políticos y no abrirle la cancha a esos vengadores sociales. ¿Qué pasó con Acción Democrática y COPEI en Venezuela? ¿Qué pasó con el APRA en Perú? Mira, ¿Qué pasó con el PRI en México? El buquelismo se parece mucho. Sí. Bukele es otro fenómeno. Bukele también fue la incapacidad e intolerancia de un caudillo, Sánchez Serén, de entender que ese joven tenía potencialidades. Porque no importa el lugar, aquí tener condición y talento frente a los caudillos tradicionales es ser candidato a la decapitación. Aunque sea otro tipo de talento. ¿Estamos claros? Vamos al inconveniente que Guido Gómez Mazara ha creado y que yo le dije que tenía en desvelo a algunos personajes. Sí, pero eso, vamos a venir con eso después de Hay la una pausa. Sí.